Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politi Hablando ya está arriba, siempre pidiéndoles a ustedes muy amablemente que se suscriban, que den like, que hagan comentarios, que aunque yo no responda, lo importante es que ustedes se expresen. Es importante, y al ustedes expresarse, nosotros vemos lo que les gusta, lo que les agrada y demás. Además de eso, sirve para que ustedes recomienden todo nuestro contenido que muy amable y esmeradamente subimos aquí de lunes a lunes a través de nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG, Manolo Zuna DG. Recuerda que estamos todas las noches de lunes a viernes a través de Panorama FM, 8 de la noche. Panorama FM, 8 de la noche y 9 de la noche a través de BTV, Canal 32, 9 de la noche. Nuestras redes sociales es la misma, las redes oficiales del programa, @PolitiHablando Oficial, @PolitiHablando Oficial en todas partes, y las personales, el caso de Anabel es Anabel, como la campana, con doble L, Anabel Alberto, @Anabel Alberto, y en el caso mío, @Manolo Ozuna. Gracias por seguirnos, por comentar, por dar like y también por compartir todo nuestro contenido. Una vez más tenemos el placer, el honor de conversar con uno de los abogados, doctores en Derecho Penal, profesor, catedrático, con varios doctorados en honoris causa, que engalana, que ennoblece este programa y lo eleva a un nivel cuasi de academia universitaria, porque cada vez que él hace presencia en el programa, da cátedra magistral del manejo con pericia y expertise del derecho penal en la República Dominicana y Latinoamérica. Hoy tenemos con nosotros una vez más al doctor honoris causa, el doctor Pedro Justo Duarte Canán. ¡Bienvenido! Hola, doctor. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a Politi Hablando. Es un honor elevado al cubo encontrarme de nuevo con Anabel Alberto, una comunicadora, una profesionista, no solo de las ciencias jurídicas, comunicóloga, una mujer que prestigia las plataformas convencionales y alternas. Y Manolo Zuna, gracias, doctor. Un joven que ocupa, un espacio importante en mi corazón. Ay, gracias. Qué lindo. Gracias, me distingue con eso. Gracias, doctor. Estoy arribando del extranjero. Se le nota un flow internacional. Estoy regresando a la isla. Apenas hace horas que regresé a la isla. Estuve en Costa Rica, en la capital, San José, por espacio de 5 días. Ya con este compromiso pautado, tenía que honrar mi palabra una vez más. Y aquí estamos con ustedes. Gracias. Primera visita a Politi Hablando. Gracias, doctor. Correcto. ¿Cómo es? Doctor, con su venia, con su anuencia, quiero primero hacerle entrega formal a nuestra compañera Anabel Alberto de un libro. El segundo libro es muy importante, pero este primer libro, Mi compromiso con la educación, que te lo hace llegar y nos hace llegar un regalo del doctor Fulcar. El profesor Fulcar, como debe ser. El hombre de los mangos. Roberto Fulcar. Muchas gracias al doctor que nos hace llegar su libro. Mírenlo ahí, Mi compromiso con la educación. Y también siguiendo con el engalanamiento, el engrosamiento de la biblioteca de Politi Hablando. Dedicado y todo. Mírenlo aquí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. El arte de la litigación oral penal por nuestro distinguido invitado, el doctor Pedro Justo Duarte Canán, que nos hace el honor de distinguirnos con este valiosísimo obsequio. Lo vamos a desmenuzar. Como debe ser. Gracias, doctor. Gracias. Gracias también a Roberto Fulcar. Como debe ser. Doctor, en la República Dominicana, lamentablemente, aunque ya se apaciguó, es un tema que ya desapareció de la palestra pública, se ha hablado a propósito de un acontecimiento nefasto, doloroso, que le pasó a una joven extranjera, hindú norteamericana. Se habló mucho del manejo de la investigación,
a su parecer, con su experiencia y su expertise, el manejo que se dio a la investigación de ese hecho, que a la fecha no sabemos cuál fue la conclusión de ese hecho. Sí, exacto. No lo sabemos. El manejo de la investigación, ¿entiende usted, por el expertise y la experiencia que tiene, fue el correcto? Y si no, ¿cuál usted sugiere que debió ser el protocolo a utilizar idóneamente? Sí, gracias, Manolo. Atendiendo a la primera inquietud, debo dejar sentadas las bases para que la República entienda que el manejo fue truculento. Ahí hubo una actuación torpe, desestructurada, sin mística, sin metodología científica, una especie de labrantío. Un terreno sembrado de árboles y plantas. Es decir, en el contexto del continente, las agencias ejecutivas dominicanas quedaron muy mal estacionadas por la torpeza y la improvisación que pudimos observar. Inmediatamente se dispara lo que se conoce como el noti criminis, la noticia del crimen o del supuesto crimen. Entonces las agencias ejecutivas, dícese Ministerio Público, Policía Nacional, motorizan las primeras actuaciones en procura de comenzar a diseñar un croquis actuacional e investigacional, elaborar un perfil, un croquis, una estrategia. Entonces, el primer hierro actuacional fue la visita de la señora Procuradora General de la República, doctor, que no tenía necesidad de desplazarse al hotel, porque eso era competencia de la fiscal titular de la provincia Altagracia. Entonces, disculpe, que usted entiende que así entonces la procuradora ya. absolutamente nada, más que no sea en procura de un titular de periódico, una foto bien definida, pero eso era competencia de la fiscal titular del municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, que es el distrito judicial competente. Ahí no hubo planificación, ahí no hubo planimetría, ahí no hubo un croquis. Ahí habían 300 o 400 hombres, policías, soldados, defensa civil. Sí, un gran despliegue. Un gran despliegue. Contaminaron la escena o el lugar del hecho. Sí. El hotel continúa abierto. Ahí no hubo una mojonización estratégica. Ahí no se hizo semaforización. Ahí no se acordonó. Ahí no hubo una actuación como hace, por ejemplo, la policía chilena, la policía colombiana, los órganos de investigación forense en Chile, en Colombia, en Argentina y en México, que son 4 referentes en los países de habla hispana en materia de investigación. Es decir que ese caso penoso dejó a la República Dominicana mal ubicada, desaproximada de los estándares internacionales. Titulares de periódicos, aparatología mediática, populista, y entonces la República fue burlada una vez más. Wow. Y Doctor, todos somos testigos de excepción de un final feliz donde no hay un informe oficial. Nada. Yo lo dije. No hay un informe. Debe haber un informe No hay un después. informe oficial de la agencia ejecutiva, el Ministerio Público Dominicano, que ha dicho:
se habló de una cooperación de agencias de investigación extranjeras, Sí. pero evidentemente hubo que contratar un sheriff internacional. No, entonces es un sheriff internacional trazando pautas a estos tontos dominicanos. Entonces hemos quedado muy mal posicionados en ese caso. Eso es que nos ven como una isla, como aborígenes. ¿Tiene que ser eso? Sí. Como que tenemos desconocimiento de la justicia. Pero no es que quizás es que fue de aquí que debieron salir las pautas. Claro. Porque vienen las agencias internacionales y las pautas de salir de aquí. No, mira, tenemos ya la fiscal, como dijo el doctor, la fiscal titular, va a encabezar la investigación, el croquis de investigación y necesitamos la cooperación de ustedes en la parte que no podemos suplir, que no tenemos quizá Yo no sé de eso, yo soy un neófito, pero estoy partiendo de lo que ha dicho el doctor. Que el aprendizaje no es difícil. Tú sabes que hay una tendencia, Anabel y Manolo. Yo viajo con mucha frecuencia al extranjero, el año completo. Y hay una creencia en el extranjero. Inclusive lo primero que nos dicen son nativos. En algunos países nos identifican como nativos, evidentemente. Entonces, en Norteamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Montevideo, en México, Dominicana. Ustedes son una isla ustedes son Haití, inclusive me han preguntado algunos. Entonces tienen la falsa creencia de que esto es un labrantío, de que esto es una especie de microparcela, de que esto es aquí lo que impera es el conuquismo, un conuquismo con un poquito de internet. Entonces, hay una creencia falsa, pero que evidentemente con actuaciones tan rupestres como estas, rudimentarias, evidentemente que le damos caldo de cultivo. Sí. Entonces, Interpol, imagínate tú un oficial de policía dominicano, ¿cómo va a contradecir un agente de Interpol? Entonces aquí la sumisión, el lambonismo, que es parte de la idiosincrasia dominicana. Aquí estaban importantizando lo que dijo un sheriff norteamericano, un hombre en Texas, y de manera remota él en Texas, sin estar presente en el lugar del hecho o en el supuesto lugar de hallazgo, sin estar presente por vía remota, diciendo que él entendía que se trataba de un secuestro. Y eso es como escupirle en la cara a las autoridades dominicanas. ¿Cómo se presta un profesionista aquilatado a hablar de manera puntual si tú no has hecho el descenso in situ al supuesto lugar del hecho o al supuesto lugar del hallazgo o a la escena? Entonces, eso nos deja muy heridos. ¿Fue apresurado de parte del presidente Luis Abinader decir que pudo ser un ahogamiento en la semanal? Evidentemente, Anabel, que ahí fíjate que estamos en la época de la posverdad. Habría que preguntarse qué viene después de la verdad, la posverdad. Entonces, la policía dominicana el primer día se inventa una narrativa de un supuesto ahogamiento. Entonces, ¿por qué un presidente de la República que luce como que sus asesores, si los hay, son rupestres, torpes? Porque poner a decirle a un presidente de la República 48 horas después del noti criminis que es un ahogamiento de una institución policial desmeritada, desprestigiada, una institución aproximada al contén, a la orilla, trujillista, truculenta, antitécnica, anticiencia, poner a un presidente, entiendo yo, que fue apresurado de su parte. Intentar diseminar la narrativa del ahogamiento. Bueno, doctor, por otra parte, hay un tema
que lamentablemente, que toca mucho a la familia dominicana, que ha tocado mucho a la familia, a la estructura de la familia per se. Y es el tema de la violencia entre adolescentes, la violencia infantil. Hay una serie, y por eso me he motivado que usted con sus conocimientos nos aborde este tema. Hay una serie que se ha hecho viral, que se transmite a través de la plataforma streaming de Netflix, y se llama Adolescencia. En esa serie vemos cómo impacta, la serie arranca inmediatamente con el hecho de que la policía se lanza a una casa con todas las pruebas de rigor de que ese adolescente lamentablemente ultimó a una niña. Exacto. Un adolescente de unos 13 años ultima a una niña. Vemos los detalles de cómo a él lo abordan, pero nos queda el sabor de saber, lamentablemente, que eso está clonado y replicado, esos hechos en República Dominicana. Claro. En República Dominicana hay una clonación de esos hechos. Cuando tú ves que hechos de ese tipo pasan en países desarrollados como Londres, que dicen que incluso no aclaró el guionista, que por cierto es el coprotagonista de la serie, que hace del papá del niño, que es el guionista también. Él decía, no es que la serie, esto yo lo escribí basado en hechos reales, es un hecho real, no. Es que es un hecho que ocurre con mucha frecuencia en Londres, el que adolescentes, lamentablemente, están ejerciendo violencia terminal, se podría decir, lamentablemente. Entonces, yo quisiera que usted, por favor, nos explique, nos desglose cómo se hace el abordaje de investigación cuando es un adolescente o cuando es un infante que ejerce este tipo de violencia terminal. Sí. Nosotros, como sabe Anabel y sabe usted, sin ser un letrado, usted sabe perfectamente que en Dominicana tenemos una legislación que es el código para la protección de niños, niñas y adolescentes. Sí. Como consecuencia de las múltiples convenciones y tratados internacionales, Dominicana entonces asume esas exigencias internacionales, sí, y tenemos la legislación. Sí. Entonces, el abordaje científico para iniciar una investigación donde hay adolescentes involucrados, puede ser un delito de sangre, sí, puede ser un delito sexual. Entonces, se requieren de unos estándares únicos. Podemos poner el caso, que es el que está ahora mismo en la palestra, de la menor que fue quemada por una adolescente de 14 años. Una menor de 8 años que fue quemada por una chica de 14 años que le echó gasolina y tiene quemadura de 3er grado actualmente. Correcto. Y ha tenido trombosis la niña. Entonces, se requiere de un equipo de fiscales de los distintos tribunales de niños, niñas y adolescentes, fiscales entrenados, fiscales especializados para conversar, acompañar a adolescentes, niños o infantes que estén siendo objeto de una investigación. El fiscal especializado procura al psicólogo, al trabajador social, al terapeuta familiar. Entonces se conforma un equipo multidisciplinario, pero no es un fiscal ordinario, es un fiscal especializado en esta materia. El abordaje es diferente. El fiscal no puede interrogar a esa niña de 8 años. Hay que recurrir a la cámara Hexel. Entonces, el fiscal no puede hacerle... No, explícale, doctor, ¿qué significa la cámara Hexel? La cámara Hexel es un protocolo institucionalizado en República Dominicana donde los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años son entrevistados, ni siquiera interrogados. Si un menor de 15 años fue testigo ocular de un asesinato, entonces ese niño puede ser
su información recogida, pero en base al protocolo de cámaras Excel, el menor no puede presentarse al tribunal penal a declarar como testigo ocular. No, se lleva la cámara Excel, que es un espacio físico climatizado, ambientizado, con un juez. Que se sientan cómodos. Un juez, un fiscal, un psicólogo, un trabajador social y un terapeuta. Si el fiscal quiere saber a qué hora el niño vio el asesinato, el fiscal le dice a la psicóloga, pregúntele por favor usted al niño que si era la medianoche. Entonces la psicóloga, que con su dulzura profesional y sus encantos profesionales, sí, el niño está sentado con unos peluches, con el espacio físico. Un ambiente infantil. Sí, claro. Y que el niño se sienta cómodo con la psicóloga. Entonces eso es la famosa cámara Excel. Opera aquí. Entonces es una ruta especializada. Pero no te confíes, Anabel, si esa niña de 8 años ya no la ha estrujado procesalmente hablando uno de estos fiscales nuestros. Ahí hay una ruta muy psicorrígida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. Que se violentan los protocolos, sí, muchas veces. Se pueden violentar. Y hay porque usted dice que es un grupo de multidisciplinario de diferentes áreas. Psicólogo infantil, terapeuta, trabajadores sociales, la presencia de un adulto familiar que puede elegir la niña o el niño. El niño tiene que estar acompañado. Tiene que estar su padre, su madre, un tutor, la abuela, el acompañamiento del niño durante esa entrevista que se le está haciendo, por supuesto. Doctor, si se determina, Dios libre, pero lamentablemente se determina que el menor, vamos a poner como el caso de esa niña, es responsable del hecho. ¿Cuáles son las consecuencias penales que llevaría eso? Porque como quiera que sea, es un adolescente y hay una serie hay un historial que viene acompañado, porque eso es el resultado de una acción de ese adolescente. Eso es importante, eso que ha preguntado Manolo, y que usted lo sabe. El código para la protección de niños, niñas y adolescentes, entonces te crea una estructura, lo que se llama la imputabilidad penal y la inimputabilidad penal. ¿A partir de qué edad un niño es imputable, es responsable? Hasta la edad de 13 años. Si tiene menos de 13 años, aunque haya cometido el ilícito penal, es inimputable. Y por vía de consecuencia, no podría un fiscal imputarle, acusarlo de la comisión. O sea, no es penalizable. No es penalizable. Fíjate que el código te habla que de 0 a 13 son niños. Sí, son niños. Te da una escala. De 0 a 13 son niños. De 13 a 17 son adolescentes. Mayor de edad a partir de 18. Ya, y se le trataría como adulto a nivel de la justicia penal. Pero entonces, ese joven que cometió un delito o un crimen tiene 10 años. No se le pudiese imputar, porque entonces se buscaría la figura de la inimputabilidad penal. Entonces, lo que implica es si un jovencito, entonces, pero ni los padres, porque puede ser, lamentablemente, a ver si explico este concepto que me acaba de llegar a ver. Civil. No hay responsabilidad diferida. Es decir, quizá el niño que hizo el acto era un niño abusado, vio violencia en la casa. Es un niño que se le está transfiriendo de una manera inconsciente esa violencia que él después ejerce con otro niño. Bueno, ¿no sería responsabilidad de los padres de no haberle dado el debido seguimiento al niño? Un ejemplo, tú dices que el niño, por ejemplo, actuó, para ponerte el caso de
quitándole la edad a la muchachita que hizo lo de la gasolina. Vamos a poner que tenga 12, no 14, ¿verdad? Tú dices que ella actuó eso, vamos a suponer un caso, porque ella fue violentada en su casa, porque maltratada, y que en ese caso paguen los padres. Sí, porque a veces regularmente el niño que hace bullying es un niño que tiene el consentimiento a veces o inconsciente de los padres, porque lo han visto haciendo bullying y lo han dejado, pero pregunto yo, ¿no hay entonces una responsabilidad penal o civil para con los padres? No hay responsabilidad diferida. Okay. Podría elevarse una acción civil contra los padres. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, pero ya la parte... ¿Qué conlleva la responsabilidad civil? Indemnizaciones, la parte pecuniaria, los daños... Eso que llaman de que los daños y perjuicios... Si el niño te rompe los cristales de tu vehículo... Por ejemplo, si Abraham, el hijo mío, con un pelotazo te rompió lo que está en la guagua, soy yo que te tengo que pagar. Sí, no eso se entiende. Anabel y el padre tienen que responder por los daños causados por un niño. Pero si un niño le quita la vida a otro niño. De 8 años. Penosamente nosotros tenemos esa legislación. Sí. Un niño de 8 años no puede ser judicializado. Pero y en Estados Unidos no es igual, porque en Estados Unidos yo veo que hasta adolescentes que le ponen su traje. En Estados Unidos es diferente. Los menores de allá, que son 21 años, para la mayoría de edad, allá el menor puede ir a la corte y recibe el peso. Sí. Inclusive le colocan la indumentaria. Sí, el grillete, yo lo he visto. En Estados Unidos hay otra legislación muy diferente a la nuestra. En ese aspecto de menores de edad. Pero aquí, con relación a partir de 14 años, entonces, cuando se comete un delito, ¿cuál sería el tratamiento? O sea, ¿van a un centro penitenciario? ¿Se reeduca? ¿Qué se hace? Porque no es como con castigo realmente que se trata. Son medidas socioeducativas. Exacto. Si ese adolescente de 14 años le quita la vida a otro, se lo detienen, se inicia el periplo investigacional, todas las pruebas lo comprometen, entonces él va a ser juzgado en un tribunal de niños, niñas y adolescentes. Son tribunales especializados para esos menores de edad. No se le podrá imponer una sanción superior a 5 años. Entonces va no a una cárcel común, va a un centro especializado que opera en San Cristóbal. Lo que llaman popularmente la casa albergue. Las casas albergues. Sí. Entonces el niño debe estar, dice el código. El código, sí. El niño deberá estar en ese centro de rehabilitación, no sobre la base de lo que tradicionalmente es una pena, sino una medida socioeducativa que procura teóricamente regenerarlo, salvarlo, que reciba las terapias. Redimirlo. Ese sería el objetivo. Sí. Entonces, serían jóvenes infractores primarios con una medida socioeducativa que la teoría hermosa dice que entonces el niño, en base a todo lo que dice ahí, el niño tendría que ser rescatado. Pero en la práctica es diferente totalmente. Pero mire, doctor, y realmente usted que maneja el día a día, ¿ha visto que se vuelven a integrar a la sociedad y que son ya adultos estables, que no vuelven a cometer delitos, o sea, que se incorporan? No. Yo tengo unas estadísticas del 2023. Ajá, ¿qué dicen? 96% vuelven a reincidir. Ay, Dios mío. Y vuelven a la ruta criminal. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? El Estado, a través de las diferentes instituciones y agencias, el Estado no le da el seguimiento de rigor. Sí. Entonces el niño puede estar de los 5 años como medida socioeducativa, podría recuperar su libertad a los 3 años y 6 meses. Por comportamiento. Por el comportamiento, una hoja de vida pulcra. El niño está dando muestra de que se alfabetizó, estudió un poco de tecnología, inició un curso de inglés, pudiese. Apenas un 4% no vuelve a reincidir. Eso es catastrófico. Entonces,
educar a nuestros niños y jóvenes debe ser una de los ejes fundamentales que trabaje el Estado en sus políticas criminales. Entonces, educa a tus hijos, educa a tus niños y evita que en un futuro sean delincuentes. Sí, doctor, pero no hay dentro del protocolo de investigación una evaluación para determinar si el niño tiene una psicopatía. Evidentemente. Que puede tenerla. Evidentemente. Recuerden que el psicólogo no debe tocar al niño. Los psicólogos no están autorizados ni para medicar ni para tocar. No, sabemos que no. Entonces, quien medica es el psiquiatra. Claro, sí. Entonces, se me olvidó mencionar el psicólogo, el terapeuta familiar, el trabajador social y el psiquiatra. Si a prima facie el equipo multidisciplinario observa que hay alguna muestra de bipolaridad o de un trastorno de salud mental, entonces hay que llamar al psiquiatra. Psiquiatra infantil. El psiquiatra infantil. Bien. Que inmediatamente deberá comenzar a acompañar a ese adolescente. Y el informe final de un tratamiento determinará si el niño es bipolar, si el niño hay que psicoanalizarlo a los Sigmund Freud, si el niño requiere medicación o si el niño tiene esquizofrenia. Sí, también sí. U oligofrenia o un trastorno de ansiedad. O si el niño tiene... O la gente, o quizás si viene determinado por la alimentación. Por la alimentación, evidentemente, ya el psiquiatra, cuando agote su tratamiento, entonces va a determinar. Doctor, pero eso es un país de verdad que hacen todo eso. Aquí hacen eso. Esos son en los países del primer mundo. Porque aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es aquí? Que la experiencia suya, ¿cómo es que lo hacen aquí cuando es un adolescente que lamentablemente comete un hecho punible? ¿Cómo lo hacen aquí? Aplatanado aquí, ¿cómo que lo hacen? Lo primero es que si se va a producir una visita domiciliaria, eso que se llama allanamiento. Sí. Si se va a producir un allanamiento o visita domiciliaria donde hay niños, tiene que ir un equipo de fiscales especialistas en niños y adolescencia para proteger a los niños de un allanamiento que va a hacer el Ministerio Público y hay 2 niños en la sala o acostados. Claro. Entonces, aquí no existe eso. Aquí no hay un equipo de fiscales entrenados para hacer un allanamiento en presencia de niños. Entonces, el equipo que debe proteger eso. Aquí no hay... lamentablemente no hay cultura ni hay práctica. Un adolescente involucrado no tiene documentación. El policía dice que es mayor de edad. Lo humilla, lo patea, lo vitupera, lo escupe. El niño dice que es menor de edad. No tiene documentos. Hay que hacerle la prueba dental, pero hay que llevarlo al INASIF. Pero es un vulnerable. Entonces ahí viene la tortura, el trato indigno. Y el niño tiene 11 días en el destacamento Felicidad de San Lorenzo de los Minas, hasta que aparezca una ONG, un buen samaritano, alguien que se apiade. El niño no tiene documentación, sus padres tampoco. Se dice que tiene 17 años. Hay que hacerle la prueba dentaria. Entonces, en los países como Chile, Argentina, como en México, se trabaja próximo a este método. Y por supuesto, el primer mundo, eso es el día a día. Pero si es, y eso que usted dice, o sea, y si en esa casa hay niño autista. Hay un niño autista. Un niño autista que hay, un niño con síndrome de Down, un niño. Entonces aquí es. Bueno, mira lo que pasó en el caso de Hugo, que sus hijos estaban ahí en la sala. Sí, pero tú dices, pero. Aquí entra un fiscal a tu casa, luego de derrumbarte la puerta. Dios reprenda. De quebrarte el portón con un niño autista, con un niño de 5 años con síndrome de Downs, una bestia con una chapa que dice fiscal. Y comete todo tipo de atropellos. Y esa es la práctica en Dominicana.
La pregunta que estará haciendo la audiencia Entonces ellos están pidiendo que le aumenten el salario, ¿Por qué no piden que lo formen? Que le den capacitación. Que le den capacitación, que lo preparen, que lo manden a la Academia Judicial de Chile, que lo manden a Montevideo. ¿Por qué no piden capacitación permanente de actualización? ¿Se puede demandar a esas personas? Evidentemente que sí. ¿Y lo hacen aquí? Sí, responsabilidad personal del funcionario que comete un abuso. La carta política así lo prevé. El servidor público, el funcionario público que comete un abuso, un acto de tortura, un acto de indignidad, no solo compromete a la institución, sino que se compromete de manera personal. Pero, wow, miren, hay gente que cuando yo digo que nosotros no somos un país, que nosotros somos un sitio con gente adentro, hay gente que se molesta. Tú estás atacando tu país. No, yo estoy describiendo una verdad dolorosa y decepcionante de mi país. Por eso yo siempre hago la comparación en los países de verdad, porque el de nosotros no es un país de verdad. El de nosotros es un sitio con gente adentro, lamentablemente. Tenemos, y quiero que en eso nos ayude un poco el doctor, ¿cuántas leyes importantes están durmiendo en el pedazo de Congreso que tenemos nosotros ahí? Leyes humanas que pueden ayudar, hasta el caso del autismo, la terapia para que un pobre padre le dé a un niño terapia que tiene autismo. Lo denunció el mismo Tolentino, dice, son 15,000 pesos cada un interdiario. Ningún padre lo puede dar. Y tenemos unas leyes ahí guardadas que no la aprueban porque el Congreso ya sabemos. Ahora yo pregunto, doctor, ¿cuáles leyes usted está consciente, para ayudar un poco a la audiencia, están durmiendo el sueño eterno que podrían ayudar a mejorar la situación, el favor, los beneficios que puede tener el ciudadano común dominicano? El Congreso de la República, el poder legislativo, que es el primer poder del Estado. Ok. Que prácticamente se dice que el poder ejecutivo. No, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Okay. El Congreso de la República. Y este Congreso que tenemos y el anterior no ha producido una sola ley en beneficio de este pueblo. Oye, dime tú. Y lo caro que nos sale el Congreso ese. Ahí tenemos 23 años con un proyecto de ley para que la República tenga un código penal de siglo XXI. 23 años. Jesús, una madre. Una ley para proteger el fenómeno galopante de las personas desaparecidas. Aquí hay un departamento en la policía. ¿Usted sabe cuántas personas hay ahí? 3. El Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional tiene 3 individuos. Es una locura. 3 policías desestructurados, desubicados, desconcentrados, sucios, ajados, sin manejar tecnología, sin un dispositivo electrónico. 3 personas. Entonces, ¿por qué nuestros legisladores no se dedican a legislar para que tengamos una ley de protección a las personas desaparecidas en República Dominicana? Ese tema que tanto se ha hablado en los últimos días. Aquí hay, por ejemplo, que tenemos que proveernos de una ley de agua. Estamos hablando que el agua y el petróleo, usted conoce la metáfora del agua y el petróleo. Sí. Y se habla de que la próxima guerra será por el agua. Que el agua es el umbral de lo que podría ser la próxima o la tercera guerra mundial. Entonces, nuestros legisladores debieran sopesar la necesidad de una ley de agua. El país también requeriría de un código de familia. Pensar en la posibilidad de proveernos de una ley que se apoye en un código de familia
Entonces, la familia son los envejecientes, los adultos mayores, el esposo, la esposa, los hijos. Violencia intrafamiliar. Entonces, atacar al hombre. No. El ministerio de la mujer y el ministerio del hombre. Entonces vamos a trabajar con igualdad y equidad sobre la base de una ley que crea un código de familia. Protejamos al esposo, a la esposa, al niño, al adolescente, al adulto mayor y al envejeciente. Eliminar ese ministerio de la mujer, eliminar el ministerio de la juventud y entonces crear el auténtico ministerio de la familia. El drama es los políticos del patio. Ese es el drama. Nunca defiendas a un político con uñas y dientes. ¿Por qué, doctor? No te conoce. No le importas. Y solo tendrá su desprecio. Palabras de Facundo Cabral. Y eso es algo que yo lo leo día tras día. El político desprecia a la gente. El político dominicano escupe a la gente, lo desprecia, la gente no le importa. Yo lo dije. A esa turba de legisladores que hay ahí. No ven al ciudadano como cliente. Entonces lo ven como cliente que como le compro el voto cada 3 años. Como por diosero. Por eso el doctor Robert Greene, en las 48 leyes del poder, en una de sus leyes recomienda que nunca muestres necesidad cuando te le acerques a alguien. Puedes tener hambre y puedes tener todas las necesidades del mundo, pero si el otro se da cuenta que tienes una necesidad, te aplasta. Cierto. Fíjate que fíjate que, ¿sabes cómo que se mueven los políticos de aquí? Del labrantío. Que si tú matas una cucaracha, eres un héroe. Pero si matas una mariposa, eres un malvado. Entonces, tristemente es así. La clase política ha dañado este país. Doctor, ¿cuáles precariedades siente usted que tiene, usted no lo dijo una vez, pero fuera bueno lo repita, el Ministerio Público en materia de herramienta investigativa? Y si puede cambiar a la llegada de Jenny Berenice. ¡Ay, sí! Bueno, ay, mamá. El funcionamiento exitoso de una agencia ejecutiva no depende de una persona. Fíjese que ahora se habla de los grandes liderazgos. sí. La diferencia entre un líder y un jefe. El jefe ordena, el líder sugiere, Sí. el jefe no va. El líder es el primero que se monta en el vehículo para accionar. No necesitamos una jefa en el Ministerio Público. Necesitamos una líder. Necesitamos una gerente. Necesitamos profesionistas que manejen no solo la letra de la ley y conformar un equipo potente de profesionales. El Ministerio Público Dominicano necesita someterse con carácter de urgencia a una especie de resonancia magnética. Guay. Hay que auscultar al Ministerio Público Dominicano, una especie de tomografía de resonancia para poder observar una cantidad importante de falencias. Ahí, por ejemplo, el presupuesto es magro. El presupuesto, no se puede hablar del éxito de que se respeten los derechos fundamentales. Eso requiere presupuesto. Se requiere presupuesto. Los países, fíjese Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas. Ese capítulo del presupuesto que nosotros destinamos a fuerzas armadas, el generalato aquí, bebiendo whisky con 8 y 10 vehículos de alta gama y con un abdomen indecente, un porcentaje elevado. Ese generalato ha causado un daño en este país. En Costa Rica ese presupuesto lo dedican a educación. Entonces,
El Ministerio Público, luego que se le practique una resonancia magnética, no tiene presupuesto suficiente, no tiene tecnología de punta, no tiene los técnicos necesarios que debe tener. Ahí se requiere el verdadero equipo: investigadores forenses, peritos forenses, criminalistas, analistas, fiscales especializados en blanqueo de capitales y criminalidad organizada. Pero no es hacer un curso de 4 semanas vía remoto, no. Es ir a la escuela judicial durante 18 meses estudiando metodología de la investigación y teniendo que presentar una tesina de grado. Entonces, material humano. Pero ahora hay que hablar de inteligencia artificial. ¿Cuántos fiscales dominicanos manejan el algoritmo? La Big Data. La Big Data, la teoría cuántica, los fundamentos de la matemática, el juicio penal. Un ministerio público no es un código binario. Tú no puedes hablarme de que un ministerio público dominicano en el siglo XXI, sus fiscales no te saben decir lo que es un código binario, lo que es un algoritmo, una big data, no te saben trabajar la teoría cuántica del 0 al 1. No, es tortura, patadas, humillar. ¿Por qué? Es duro. Porque las agencias norteamericanas no le ponen un dedo encima a nadie. ¿Es verdad? Aquí las confesiones todavía se arrancan. Si ese gringo de Punta Cana hubiese sido un muchacho de los frailes, ay, Dios mío, hubiese confesado que la estranguló a los 20 minutos. Le introducen una funda negra con 2 cebollas. Oiga la metodología de la policía dominicana. ay, Dios mío. Una soga con 4 nudos, una funda negra y 2 cebollas. Eso se hace aquí, en esta policía que tenemos. El perito forense del primer mundo o de los países próximos al primer mundo trabajan con la ciencia. Entonces lo mantienen 8 horas, 7 horas, 6 horas, y no hay que torturarte, no hay que maltratarte, porque tú no eres un experto investigador. Sí. Y tú no tienes capacidad para obtener del entrevistado o del interrogado lo que tú quieres escuchar. Pero, doctor, pero eso se obtuvo con los expedientes de corrupción, donde se le aplicó la delación premiada. Todo eso está contaminado. Ay. Todo eso está contaminado. Todo eso está contaminado. Ahí hubo chantaje y extorsión. ¿Cómo? Y si tú no me dices lo que yo quiero oír, entonces te voy a someter a ti, a tu mujer y a tu madre. Ay, pero ¿y entonces? Todo eso está contaminado. Que no han vendido una falsa narrativa. No han vendido, no han inoculado una narrativa sucia, indecente, obscena. Pero, doctor, y todo Entonces, eso... este es un pueblo. Ay, padre. Este es un pueblo que anoche estuvo 3 horas viendo un espectáculo de los años 80 en televisión. Entonces, este es un pueblo, ¿Qué es una especie de tonto útil, ¿Se lo comió? un pueblo anclado en unos falsos ídolos o ídolos de barro. ¿Sabes lo que es aplastarse 3 horas a ver un espectáculo ochentoso? Entonces, es una comunidad desestructurada, no centrada en lo banal, en el dame lo mío, en sácame el %. Yo necesito una botella, pero entonces, cuando tú lo invitas a una puesta en circulación de un libro, no asisten. Inclusive personas con un título. Aquí hay profesionales que son réplicas de un caballo con una cédula. No, pues, doctor. Entonces, inteligencia. Ahora estamos hablando. Yo estoy estudiando inteligencia artificial. Y mi nuevo libro para el 2026 se lo voy a dar a ustedes. Ustedes merecen todo mi aprecio. Gracias. Gracias, doctor. Mi admiración. Doctor, pero... Y me voy a arriesgar Ajá. a aparecer a alguien. Ya yo lo tengo registrado. Ok.
Mi nuevo libro para el 2026 es inteligencia artificial, con Big Data e investigación criminal. Bien. Y El doctor está adelante. Como debe ser. 2 pasos adelantados. Doctor, pero yo pregunto, ¿no es injusto de su parte usted decir eso cuando vemos que estos expedientes llevan cantidades de documentos inimaginables, lo que indica que es un proceso de investigación que se llevó con suficiente rigor? O sea, no es una investigación apresurada, sino que fue llevada de manera científica, rigurosa, y después fue presentada. Eso fue una vendetta. Ay, mamá. Eso fue un ejercicio de vendetta, pero una vendetta sucia. ¿A quién usted le cree en este país? ¿Perdón? ¿A quién usted le cree? Fíjese, yo me torno incrédulo en un elevado... yo estudio mucha filosofía. Quizás de los pocos letrados que estudian filosofía. Una cosa es la doxa y otra cosa es la epistemia. Entonces aquí se vive de la doxa. ¿Y qué es la doxa? La doxa es la mera opinión. Ok. Ya la epistemia tiene que ver con la verdad, con la cientificidad. Entonces, en Dominicana hay un descreimiento. Un minúsculo sector pensante se ubica en un círculo de descreimiento, porque los malos ejemplos que se han instalado desde las élites políticas, gobernantes, las élites empresariales, y este país es una especie de tonto útil, Nunca, lo voy a repetir, nunca creas en un político y nunca defiendas un político ni con uñas ni con dientes. Usted no le cree a políticos, No. usted no le cree a la justicia, ¿a quién usted le cree? Bueno, yo creo en la decencia, creo en el honor, yo creo en En su familia. mi familia, por supuesto, hasta que no me fallen. Porque hay un miembro de mi familia que les retiré mi amistad ¿Cómo, doctor? porque cometió un yerro. Entonces yo creo en la decencia, en el honor, en la disciplina, en el pundonor. Yo creo que si un familiar mío se equivoca, evidentemente hay familias que no sirven. Hay familiares que te hacen fracasar. Por eso no es lo mismo ser familia que ser pariente. A usted yo la veo como parte de mi familia. Familia es el que te cuida, el que te respeta, el que te aprecia, el que te protege. Pariente es el que tiene 4 cc de sangre idéntica a la tuya. Pero hay parientes inservibles. Hay parientes que te hacen propuestas obscenas. De estos políticos desestructurados que tenemos, lo primero que hacen mucho es nombrar al cuñado, al hermano de la esposa, al abuelo, al padre, el nepotismo. Entonces, yo creo en la ética. Bueno. En eso yo creo. Doctor, gracias una vez más por darnos Ustedes me permiten saludar a alguien. Oh, pero claro. Doctor, este es su programa, recuerde, usted es un colaborador. No, tú estás muy frío, doctor. Que engalana, Tú estás muy frío. Gracias. El arte de la litigación oral. Bueno, Adelante. yo porque me nace del miocardio. Ay, Me nace eso de allá. decir en público que me alegro de encontrarme con Domingo Páez Ay, ese es mío. en este estudio. Otro de los nuestros. Es un hombre, Lo de nosotros nada más son los buenos. Lo bueno. es un hombre, El que no El bueno malo no está viene con aquí. nosotros. Es un Digo, hombre. vienen algunos. Sí, es lo es malo. un señor que lo he visto 2 veces Ujú. físicamente y hoy es la segunda vez Ay, que lo ¿verdad? veo. Pero que sigo sus comentarios y su trayectoria. Y él es quizás de los 10 dominicanos que yo admiro y respeto. Un privilegio. Muy merecido, doctor. Doctor, Y me alegro mucho de encontrarme con él para darle un abrazo
cuando concluyamos. Doctor, Claro. por favor, repítanos cuándo va a ser la exposición del libro y dónde va a ser la puesta en circulación del libro. Bueno, este ¿Y es dónde? mi libro número 20. Tiki, tiki, tiki. Se va a presentar este sábado 29 Coge de ahí. marzo a las 9 de la mañana en el Salón Francisco del Rosario Sánchez del Colegio de Abogados. Cito en la avenida Simón Bolívar, número 9, en Gascue. Muy bien. Este libro está prologado por la maestra argentina de más prestigio de la contemporaneidad. Ella fue asistente del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. El que sabe, sabe. Nosotros nos quedamos igualitos porque no sabemos. How? Pero el que sabe, sabe. La doctora Débora Huxek me depuró 7 meses para aceptar el prólogo y me dijo, usted pertenece a la élite. Y entonces ese Bueno, nosotros prólogo estamos rankeados, porque aquí. Nosotros. es de Débora. La comunidad jurídica y estudiantil, si quieren educarse un poco, oxigenarse un poco Manolo. y comenzar a asimilar los estándares Claro. del primer mundo, pues los recibiremos con mucho agrado allá. Gracias, así Excelente. será. Gracias, doctor Pedro Justo Duarte Canaán, por engalanarnos Esta y por cátedra. prestigiarnos una vez más con esta cátedra magistral sobre derecho penal e investigación. Gracias, bendiciones. Hasta aquí, Politi Hablando. Bien.